Bien, segunda parte, claramente, claro, nos hemos tomado una sidruca somarroza bien fresquita, hemos picado un poco de sobaos y de quesada el andral, productos totalmente ecológicos y naturales, eso es muy importante avisar, de que no hacen daño, no tienen grasas de esas que raras que dan ardor de estómago, no, sientan de maravilla. Y como digo, una sidruca somarroza, yo me la he tomado natural, la he tomado natural. ¿Y tú, Rafa? Está clarísimo cuál es. Yo de la de limón, macho, ya sabes. Con limón. Limón, estoy abonado. ¿Dulce quién se la ha tomado? ¿Alguien por ahí se la ha tomado dulce? No, pero habrá que probarla. Pues habrá que probarla, porque Estás está con también limón muy rica. No están mal, ¿eh? No están mal las demás. Para mí la estrella es la estrella. A mí la natural es una maravilla. Y además con esos botellines... Cada uno tiene su... ¿ves? Sí, cada uno tenemos nuestro tamaño de sidra, nuestro sabor de sidra. Rafa, ¿alguna cosa que añadir con los catalanes? O con Cataluña, mejor dicho. Podríamos Casi hablar, nada, ¿no? hablar mucho, ¿no? Pero sí, yo estaba escuchando antes ahí al tocayo, a Rafa, y me venía a la cabeza, porque hacía una exposición muy buena, ¿no? De lo que, más bien hablaba de lo que tenía que haber sido y no fue, ¿eh? Y yo estaba pensando, escuchándole, pues a buenas horas, mangas verdes, pides lo que pides. Sergio, es que meter aquí en este paquete ahora a Ciudadanos y a Podemos es un poco arriesgado, porque estos acaban de llegar a la fiesta. Y fíjate tú que eres el que denuncias, y Igor, que lo ha comentado también, el tema de la educación, eso es anterior a Ciudadanos y a Podemos, ¿eh? Esto viene ya de hace mucho tiempo. Por lo tanto, en ese ámbito es en el que yo decía antes, la responsabilidad de Estado, claro que la culpa siempre es del delincuente, ¿vale? Pero yo puedo exigir al Estado que la policía le encuentre, ¿vale? ¿O no? Sí, puedo, ¿eh? Y además tengo derecho a que la policía encuentre a ese delincuente que entró en mi casa. A veces podrán, a veces no, pero tengo derecho a exigirles eso, ¿o no? Sí. Por lo tanto, tengo derecho a pedirle a los dos partidos que han gobernado España, aunque sea ya, fíjate, un poco tarde, ¿eh? Un poco tarde. Oiga, pongan fin a esto con acuerdos, no acuerdos políticos de aquellos de exclusión, a no sé qué, no, de sumar, de seriedad, de poner las cosas claras, ¿no? Pero con todo, le puedo dar la vuelta a la tortilla, ¿eh? Y decir, bueno, tranquilidad, ¿eh? Tranquilos, porque ni se va a producir el referéndum, ni tampoco creo que si se produjese le ganasen, que esa es otra. Aquí, aunque nombrabais antes a Ortega y Gasset, yo nombro al otro, al que le contestó hay gente pató, ¿no? Pues hay gente pató y habrá gente que vote a favor de eso. Pero yo no creo que sea una mayoría, porque, hombre, los últimos 30 años yo me los he pasado tratando con catalanes, un montón de catalanes he conocido, y ninguno de ellos hablaba de esto. Y ahora el sector industrial, el sector fuerte industrial catalán, la COE de allí, etcétera, que están lanzando, que han estado calladitos mucho tiempo, pero al ver que la cosa parece que toma un cariz, y en boca de esos industriales dicen, ya que los políticos no están haciendo nada, y se refieren a los de Madrid, que los otros bastante hacen, los otros armarla sí arman, sí, se refieren a los de Madrid, pues tendremos que actuar. Y entonces empiezan a enseñarles a los de la Generalitat, les empiezan a enseñar cómo también pueden pillar ellos la independencia. Y a lo mejor nos independizamos de ti y nos vamos a no sé dónde. Y entonces tal, y cuando esa gente ha empezado a mandarles ese mensajito, la cosa se ha templado un poco. ¿Entiendes? Y Junqueras, que yo sí sé pronunciarlo porque... Hablas catalán en la intimidad. Un poquito. Cosa no quiere. Entonces, él se porque ¿sabes lo que busca? La pervivencia del partido después de que pase este chaparrón. Hay una estrategia electoral ahí. Quiere seguir estando allí y decir, bueno, pues no nos han dejado ser independientes. Sabe que las encuestas además le dan... Claro. Sí, Hay que verlo todo en esa clave política, pero también, que se ha comentado, económica, ¿no? El problema es que cuando hablamos de economía decimos, y es verdad,
y es verdad, y estoy de acuerdo, en esto de que decimos que nos cuesta dinero, que el gobierno pone, sí, pero hay la otra economía, la privada, la de las grandes multinacionales que están allí y que les han tirado de la orejita un poco, solo un poco, les han dicho, ¿estáis seguros de lo que vais a hacer? Y bueno, ya les ha entrado alguna duda, porque Cataluña, como el resto de España, que antes comentabas tú, Blanca, de Torrelavega, ahora resulta, y lo comentábamos el otro día, que ese 3% de crecimiento se basa en el 70%, que es donde están servicios, ocio y turismo. Y en el otro 30%, que es donde está la base industrial, no se está creciendo prácticamente nada, ¿no? Claro, entonces en Cataluña les ocurre lo mismo, como el resto de España. Y si se les van esas multinacionales, ¿qué les queda? El bully, que está bien, pero claro, con eso no dan de comer a los catalanes. Así que, decía, daba la vuelta a la tortilla en el sentido de calma, tampoco nos tiremos al monte, que la cosa no va a pasar de que tendrán, y con ese tendrán es muy, ¿no? Tendrán que llegar a un arreglo lo más satisfactorio y que espero que no sea, que no sea una vez más a costa de soltarles 5.000 o 10.000 millones de euros, que cada vez que les meten un céntimo, ahora ya sí que podemos decir que nos le quitan a los demás, ya se acabó, ya acabó el tema, y cada vez que meten dinero allí estoy convencido de que ya nos lo quitan a los demás, porque si no, hubieran aprobado en Madrid la enmienda de Valdecilla, ¿no, Sergio? Pero no la aprobaron. No la aprobaron, porque probablemente están en la parte que tuvieron que darle a los catalanes y a los vascos para aprobar los presupuestos, para que hagan unas farolas en el Gran Puerto, para que cambien las farolas en el Gran Puerto de Bilbao, no para que las pongan, que las tienen. Tú me entiendes lo que hay que decir. Que nos llevan, que nos arrastran. Yo no sé si los vascos, si los nacionalistas vascos van a ponerse otra vez las pilas en ese aspecto. Yo creo que no, fíjate, yo al contrario que tú, yo creo que de momento les va bien, porque estos tienen asegurado lo que busca Junqueras allí, que sus siglas van a seguir después de toda esta marea, y entonces, pues quietos parados, ¿vale? Tenían un grano fuerte, una piedra fuerte en el zapato, que afortunadamente ya no existe, y por tanto ahora ya sí buscan también esa tranquilidad, ese poder económico y esa fortaleza, y nada más. Y a aquellos les falta llegar a ese punto. Por terminar, si quieres, con una pequeña nota de humor, yo les diría, medio en serio, medio en broma, dice, bueno, ¿quieres independencia? Te la voy dando poco a poco. Ahora te voy a dar la independencia futbolística, ¿vale? El próximo año el Barça no juega la Liga ni el Español, juega la Liga catalana. Buena estrategia, Igor, buena y juega estrategia. Con el Español, el Granollers, el No, el Español no le metas, que no tiene nada que ver. Que todos los seguro partidos que está encantado de jugar la Liga Española. Todos los partidos Española. catalanes que están en ese saco. Cuando vean cómo se llena el Camp Nou, con cómo se les van todas las figuras, cómo no sacan entradas, creo que el 80% de los independentistas al día siguiente les ve con banderas de España. Dejarían de ser. Bueno, sí, eso es muy fácil. En cuanto vean que Messi se mosquea y dice que se va a otro sitio, Claro, va a jugar arregla el contra problema Castelldefels. del independentismo de inmediato. Bueno, cambiamos de tema. Sí. Oye, Venezuela. ¿Cómo ves Venezuela? Joder, peor que Cataluña. Pues Venezuela, pues desde luego, mucho peor que Ahí sí que Cataluña. es, Pobres venezolanos, con lo rica que era ese país, con la cantidad Y de sigue petróleo que siendo. tiene y sigue Lo sigue siendo, siendo. y cómo están en la miseria, como cuando votaron a Chávez, que le votaron, le votaron electoralmente, igual que se votó a Hitler en su momento, y igual aquí gente está votando a otros partidos que estuvieron asesorando a Chávez, y ahí están con las fotos con ellos, y bien orgullosos que están de sus amigos, aunque ahora renieguen. Pero ahí está, por ejemplo, y me estoy refiriendo a Podemos, a las claras lo digo, que estaban con Chávez asesorando bien de millones, 400.000 que se sepa, que se llevó Maduro, y también estuvo Errejón ahí asesorando al régimen, porque eso no es una democracia, eso es un régimen. Pues bueno, cuando llegó Chávez al poder, cuando le votaba a la gente, porque estaba descontenta con sus gobernantes, por la corrupción, pues más o menos lo que estaba pasando aquí, solo que en otra escala. La corrupción del petróleo. Decían, los que le veían las orejas al lobo decían, esto nos vamos a poner como Cuba. Decían, no, Venezuela no es Cuba, Venezuela no es Cuba. Ahora están a pre. Por eso cuando aquí la gente vota Podemos alegremente y dice, España no es Venezuela, a mí me recuerda lo que se decía en Venezuela, lo que decían los venezolanos, de Venezuela no es Cuba. Así que ojo también con lo que votamos, con los descontentos, que a veces quieres echar una rata y para echar la rata metes una serpiente. Y luego te encuentras con la serpiente. Vale, no está la rata, porque tiene la serpiente. O sea, ojito, Y bueno, lo que ha hecho este impresentable de Maduro, pues ha sido un golpe de Estado legal con 7 comillas. Es
puso un amigo suyo, de hecho cuando él estaba ministro de Exteriores, que fue, por cierto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, porque no hay ni constitucional ni supremo, hay el Tribunal Superior de Justicia, que es lo que hay, el sumum de la justicia en Venezuela. Pues Michael, lo tengo apuntado por ahí, Michael Moreno, creo que es el presidente, que le nombró Maduro. Esta persona pues tiene antecedentes por 2 asesinatos, de hecho estuvo en la cárcel, lo que pasa es que luego volvió a los servicios secretos de Venezuela y entonces le sacaron de la cárcel para reincorporarse otra vez a los servicios secretos. Luego se puso de secretario judicial, de ahí ascendió a juez, de juez por desacatar unas normas le echaron, pero Maduro, que estaba de ministro de Asuntos Exteriores, le premió mandándole a la embajada de Roma, que no es nada mal, agregado cultural, no haces nada, sueldazo, coche oficial, estás en un país como Roma, no estás en un país como Italia, vamos, en Roma, no estás nada mal. Y ahora que le ha necesitado, porque resulta que la gente se ha cansado, pese a la propaganda, pese a toda la propaganda que ponen en todos los medios en Venezuela, porque claro, los controla el gobierno, ha votado otra cosa que no es su partido, pues coge a este señor de su confianza, le nombra a él a dedo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, y el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela desacredita a la Asamblea Nacional, le quita todos los poderes que tenía el Parlamento. Es decir, Un golpe de Estado encubierto. un golpe de Estado Ni más ni menos. encubierto, Lo estás diciendo. ni más ni menos. Eso es lo que ha pasado, ni más ni menos. yo creo que- Escuchar, paso por sí, paso. un momentito, escuchar lo que dice hoy Rajoy. Rajoy acusa a Iglesias de estar comprado por Venezuela y no ser libre. Es lo que le acaba de... Tú te referías los también en niños- la pregunta que decías de Venezuela por la liberación de Leopoldo López y lo que podía suponer Hay mucha presión. en este por suerte, momento. Hay mucha presión sobre Pues yo creo Venezuela que para es que hay algunas medidas y demás que pueden ser un punto de inflexión en Venezuela. La liberación de Leopoldo López, yo creo que Es que el hambre está que a va a tal abrir. punto que, bueno, hay muchos muertos en la calle, todos los días hay muertos. Es el Llevamos país ya con más llevamos delincuencia, con casi más 100 muertos criminalidad en y este muertos proceso del mundo. O sea, se ha casi convertido 100. en el país con más muertos del mundo ya. O sea, está en una situación, la gente se va a revolver y va a explotar, va a terminar Pero- implodando porque no queda otra. Entonces están... Venezuela, hay que recordar que cuando gana Chávez, la corrupción por toda la explotación del negocio petrolero había llevado a un sistema, a una situación límite a la sociedad. Y cuando votan a Chávez empiezan a ver, bueno, como que recuperan su dignidad como ciudadana y empiezan a tener una serie de servicios y de derechos que van recuperando. Y yo creo que después ahí es cuando se produce la distorsión de ese poder que te otorgan los ciudadanos, que es el reflejo ya que ha tenido Pues Nicolás Maduro, que yo cuando le veo no sé nunca si es un sainete, si es una mala réplica. O sea, Pues- me impresiona y me asusta muchísimas veces verle la falta incluso de capacidad intelectual, ya no digo de la catadura moral ni nada, ¿no? Pero dices, bueno, es que es el presidente de Venezuela, le han elegido y ¿cómo ves ese Aquí no enfrentamiento serviría ni para social? ambientador de las bodas, Bueno, de sombra, Bueno, Es un o de señor ministro, a saber. ni para eso. que se, ministro. que se- Pero sí creo, yo no sé analizarlo, lo que sí pienso es que todo el paso que se ha dado a nivel internacional con la liberación de Leopoldo López está entrando también en una fase diferente. No sé cuál va a ser, Ojalá- ni cómo va a ser, ni en qué momento se va a producir, pero a mí me parece que ese es un punto de inflexión importante. Ojalá tenga razón Rafa, perdona, y sea un punto de inflexión. Pero yo creo que cuando estamos en presencia de este tipo de personas que se amarran al poder y utilizan todo lo que está a su alcance, incluso la vida de los demás, estamos hablando de 100 muertos en estas últimas semanas, para perpetuarse en el poder, si ahí hay un cambio, no es porque la comunidad internacional lo favorezca, porque el entorno lo favorezca. Eso va a ser, sí o sí, un cambio traumático. Es decir, que al señor Maduro habrá que quitarlo de ahí. Ahora mismo, el análisis es muy sencillo. Un señor que se quiere perpetuar en el poder en contra de una asamblea legislativa que está en su contra y que ha sido legítimamente escogida. Y este señor va a utilizar y está utilizando todo lo que tiene a su alcance. Tú has descrito ahí una artimaña y otras muchas que tendrá en el ejército. Sí, es locura. Yo creo que la solución, y ojalá me equivoque, viene por la reacción del ejército en Venezuela. Que el ejército le ponga en una situación tan insostenible a Maduro, porque la comunidad internacional presione, porque el propio ejército se vea, pero que eso provoque la salida de Maduro. La salida de Leopoldo López, y en la cual España y el señor Zapatero y el gobierno actual tienen mucho que ver,
yo creo que es una medida forzada, que es una libertad parcial, hay que recordarlo, que no es libertad parcial, con arresto domiciliario, forzada por las circunstancias, a la que este hombre, yo creo que o ese régimen se agarra para ver si le favorecen algo, ni más ni menos. No, yo es que este asunto le trato siempre con mucha cautela, porque como en el caso que hablábamos anteriormente, nosotros tenemos la opinión que nos llega, la opinión que nos venden los medios de comunicación españoles, ¿no? Yo no compro ningún periódico ni tengo ningún acceso a lo que pasa allí, pero he tenido ocasión de comentar este mismo asunto con una politólogo venezolana. Claro, las conclusiones que sacamos aquí en España las sacamos además muy rápido. Nos lanzamos rápidamente, pues hay que hacer, como si fuese fácil. ¿O acaso se os ha olvidado que aquí hubo uno así 40 años? Pues no era tan fácil echarle. Y si este ha dado un golpe de Estado y si este ha dado no sé qué, pues no va a ser fácil echarle. Porque encima nos dicen, y parece ser que es verdad, que ha hecho como hizo Tito en su día en Yugoslavia, armar al pueblo, que duermen con un fusil debajo el brazo, debajo la cama. Ha repartido miles de fusiles al pueblo, evidentemente a los que él ha querido, ¿no? Sergio, si tu teoría se cumpliese y fuese el ejército el que se levantase, estaríamos en uno de los peores escenarios que se pueden dar, que son las guerras civiles en los países, ¿no? Y eso hay que evitarlo, creo yo, ¿no? Porque acordaros de cómo empezó la de Siria, que eran unos opositores al régimen. Primero lo vendían así en este país, no lo decían así, luego fueron cambiando, ya empezaron a llamarles terroristas, ya no sé qué. Es decir, que como los libros de los niños, que también nos cuentan lo que quieren, es lo que percibes por la vista y por el oído, y te lo comes y al final lo tienes ahí. No, cuidado, hay que pararse, analizar, porque además te dan las noticias tan rápido que no metabolizas la anterior y ya estás con una nueva, ¿no? Y no te da tiempo a pensarlas. Pero si te paras a pensarlas, dices, cuidado, es que a ver si vamos a pasar, como se decía hace unos años, ¿cuál es el problema de Colombia? Por los colombianos. ¿Cuál es el problema de Venezuela? A ver si van a ser los venezolanos. Porque es cierto, Blanca decía que los gobiernos anteriores, bueno, yo creo que estaba institucionalizado de tal manera en Venezuela la corrupción, que bueno, que lo de la mordida, que se llevasen dinero, etcétera, etcétera, pues era algo normal, tan normal que hubo gente en este país que aprendió de ello, y lo ha seguido haciendo en este país. Lo de la mordida también se da aquí, Sí. También, sí. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Dentellada. Dentellada, lo que queráis. Es decir, que dices, bueno, pues allí es que eran corruptos, ya, pues aquí no te vayas a pensar, que también ha habido de lo suyo y estamos teniendo de lo nuestro. Allí, pues bueno, es que ya era una tradición y es uno de los países más ricos del mundo en materias primas, etcétera, que me lo cuenten a mí, que una vez tuve que sacar, bueno, lo hicieron otros, pero lo tuvimos que pagar, mejor dicho, un avión de la selva con un producto mineral que nos hacía mucha falta y que por problemas internos de ellos le tenían allí parado en un aeropuerto, ¿no? Y hubo que hacer el pino con la oreja, ¿no? Así son, porque estamos hablando de otra cultura, de otras maneras, de otras formas de entender la vida, de entender incluso la economía, de todo. Cuando ya te cuentan todo esto, empiezas un poco a entender lo que pasa en el país. Porque nosotros normalmente lo vemos con el prisma español, sí. Con la manera de cómo actuarías tú, Sergio, ante un problema. Pues casi seguro que parecido a mí, que parecido al resto, pero el venezolano no. No, bueno. Y el chileno tampoco, son de otra manera. Y esto hay que considerarlo, ¿no? Porque es que ahí está la matriz de todo. De no tener medicina para tus hijos, Que sí, por ejemplo. Que sí, pero ¿por qué te asustas de eso? Pero ¿por qué te asustas de eso? Si eso no es Venezuela, hay un montón de países a lo largo del mundo que están en esa situación. Solo ahora hablamos de Venezuela. Nos asusta verlo desde la distancia. Sí, claro, pero nada más. Entonces dices, bueno, estamos hablando de Venezuela, pues toca hablar de Venezuela. El tema es complejo, por lo visto, muy complejo. Darle una solución desde Europa, desde la perspectiva europea, que afortunadamente, creo yo, estamos bastante por delante de ellos en casi todo, pues es muy complicado.
es muy complicado. Por eso yo hablar de Venezuela pues siempre lo hago con un poco de cautela, digo, bueno, deja ver en qué acaba aquello, porque puede explosionar en cualquier momento. Puede que el ejército se vuelva... fíjate que es que, perdona Igor, que acabo, es una imagen curiosa la que se da cuando ves las imágenes, porque yo creo que cada vez que hemos visto en los últimos años, que yo tengo cierta memoria, cada vez que veíamos a los milicos, que así se les llamaba, a los militares sudamericanos, estaban reprimiendo a los pobres, y por primera vez veo imágenes de milicos reprimiendo a los menos pobres en Venezuela. O sea, hasta en esto es diferente. Veías en aquellas guerras de Centroamérica y tal, y en Chile, en la época de Chile, los argentinos también tuvieron su momento, donde salían los milicos y cuidado, ¿no?, lo que se llevaban por delante. Ahora salen los milicos y van a las zonas residenciales a dar palos. Tienen que cambiar mucho entonces, Sergio, para que se vuelvan contra Maduro. Tienen que cambiar mucho. Ojalá. Así de peculiar es el asunto, porque es la clase, la antigua clase media, la que está reclamando el cambio, la que está diciendo esto es inaguantable. Y tienen razón, porque probablemente la otra clase más baja, venezolana, ni siquiera tiene esa capacidad de discernir. Esto está mal, ¿no? Si sale Maduro nos dice que el pajarito ha cantado y le ha dicho, y se lo creen. Están ahí. Entonces, muy complicada la situación. Intentaré resolver dos puntualizaciones o dos comentarios. ¿Vas a dar otra nota de humor? A tu hilo. No, voy a ponerte un ejemplo. Dice que el problema son los de Colombia son los colombianos, o el problema de Venezuela son los venezolanos. Entonces te diría que el problema de España son los españoles, o que de Italia son los italianos, o por lo menos los latinos. Y te voy a poner un ejemplo claro que le pasó a mi mujer. Mi mujer trabaja en proyectos europeos y estaba en un proyecto, había... Esto es como el chiste, es lo que más grande. Igor, ¿has visto que nadie te ha negado lo que has dicho de momento? Nadie ha dicho que no estemos de acuerdo de momento. Sí, pero te voy a decir, déjame terminar por favor y luego verás mi punto. Estaba un alemán que era líder del proyecto, un sueco, un noruego, mi mujer que es española, un griego, una italiana, esos son los que eran. Y entonces había un dinero que repartir para fomentar este proyecto de movilidad, para hacer publicidad. Y preguntó y una portuguesa, preguntó a la portuguesa. Vale, ¿cómo justificamos estas publicidades? ¿Sabes? En plan, la hacemos en radio, en televisión, en los medios locales, en autobuses. Y dice, ¿cómo lo justificamos? ¿Qué tenemos que dar para justificar este dinero que nos estás dando? Y el otro no entendía la pregunta. No hay que justificarlo. Y la otra volvió a preguntar, ¿cómo? O sea, esto en un inglés portugués, que es peor que el inglés español, o muy parecido, porque el inglés italiano también es complicado, y el griego, no te digo, en cambio el inglés alemán o el sueco noruego se entiende perfectamente, ¿no? Pues el otro no entendía la pregunta, entre que no entendía el concepto, y luego ya se dieron cuenta de que no entendía el concepto, de que, o sea, yo te estoy dando este dinero para que lo gastes en publicidad, y no me cabe en la cabeza, ni el alemán ni el noruego, que te lo puedas gastar en otra cosa. Ya. Y la griega, la portuguesa, perdón, iba la pregunta, luego estaba riendo ya, tanto mi mujer como la griega, como el portugués, ¿sabes? Riéndose, porque tú me estás dando este dinero para publicidad, pero no te lo tengo que justificar de ninguna manera. Entonces, ¿sabes? No te lo tengo que justificar. Y no entendía que no tuviese que justificarlo, porque claro, si no te lo tengo que justificar, pues ahí está la picardía. Entonces, no te digo que el problema sea de los venezolanos ni de los colombianos. Está, yo creo, que en nuestra mentalidad, porque ahí sí que reconozco yo una mentalidad picaresca que tenemos aquí, de la de pícaro, ya desde Lázaro de Tormes y mucho anterior, y en todo este distrito. Y para controlar esta picardía, ¿qué está? Pues el Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene que estar ahí, y aquí meto mi cuña publicitaria, y ser independiente, para que el que la haga la pague. Porque si tú ves que el que la hace no la paga y que todo el mundo la está haciendo y nadie la paga, o si la pagas a la juez para que no te haga más, pues anchas Castilla. Y ahí vienen todos los problemas de corrupción que tú decías que había en Venezuela, y por ello la gente votó a este Chávez, que en realidad pues al principio decía y prometía el oro y el moro, y sí que vio que a los ricos y a todos estos corruptos les metió en cintura porque expropió un montón de multinacionales, y la gente viendo que el rico lo pasa mal, se crece, pero luego vio esa clase media que si estos estaban llevando 50, los que han venido ahora están llevando 500. Y esa clase media, que quería aspirar a más, se ha depauperado y ha pasado a ser clase pobre. Y ahí es donde viene la raíz de condena. Esto es. Bien, otro tema. 20 años del asesinato de Miguel Ángel
Blanco. Sergio, ¿qué pudo suponer? Un antes y un después, desde luego. Pues ¿Qué cambió? Mirad, un antes y un después. Yo no sé si os acordaréis dónde estabais aquellos días. Yo perfectamente. Yo me acuerdo, yo estaba en los Sanfermines. Fijaros, tenía exactamente la mitad de los años que tengo ahora, con lo cual ya os he dicho mi edad. Y me acuerdo, esa noche estuve en los Sanfermines, fui por 2 días, la noche en la que, bueno, el desenlace en la mañana, y recuerdo se suspendieron los encierros, el silencio sepulcral, imaginaros Pamplona, lo que es San Fermín, ese ambiente, digamos, bueno, pues ya lúgubre, ¿no?, cuando se supo cómo era el desenlace. Y yo tengo ese recuerdo de todo lo que sucedió con Miguel Ángel Blanco, y para mí, en mi juventud, y lo veo ahora con perspectiva, pues sí que fue un antes y un después, en el sentido de que para la sociedad ese chantaje al que se sometió al Estado de o acercar a los presos o mato de esta manera vil y miserable a un ser humano, más allá de que sea concejal, de que se llame Miguel Ángel Blanco, el chantaje vil y miserable, eso de coger a alguien y matarlo, sabiendo además de adelantado que eso es irrenunciable para un Estado, lo que se planteaba, supuso un antes y un después en la percepción de la sociedad, o por lo menos yo así lo he vivido, de alguna manera esa actitud antes pasiva de la sociedad de, bueno, como a mí no me afecta, como a mí no me toca, esto es responsabilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los políticos, a un paso, una vuelta de tuerca, decir, no, oiga, es que esto va contra nuestro modelo de convivencia, contra nuestra manera de entender cómo debe ser la civilización. Y desde ese momento, ese foro de Hermua, lo que vino después, ese es el simbolismo de Miguel Ángel Blanco y de todo lo que supuso. Por eso yo cuando leo ahora, no es que no ponemos un cartel, y es que es para mí incomprensible, porque no podemos hacer unas víctimas más que otras. Oiga, que no se trata de una persona, se trata del simbolismo de lo que representó el asesinato de esa persona en ese momento y las condiciones en las que se dio. Y si es necesario, pues pones un cartel por cada una de las víctimas, que no está nada de más para nada. Recordar todos esos cientos de muertes, muchas de ellas sin resolver, que están ahí todavía. Y yo, vamos, se me abren las carnes cuando pienso en los familiares de esa gente que ha tenido un familiar, un hermano, un padre, una madre muerto, asesinado, y que no se está investigando y se ha dejado ahí, digamos, el caso frío sin saber quién es. Y lo que decías de Carmen ahí en Madrid, de por no hacer unos más que otros, excusa de mal pagador. Porque es que además Podemos siempre ha jugado, y perdonad que saque otra vez a la bicha este tema, porque si algo es Vox es anti-Podemos, siempre está jugando ahí al doble juego de las víctimas del terrorismo. Tanto víctimas son los etarras que han muerto cuando estaban disparando a la policía y la policía les ha disparado de vuelta, porque siempre han disparado después de, y han muerto, esos los consideran víctimas del terrorismo. Entonces, ¿sabes? Por eso ponen ese cartel. Siempre están jugando a las dos cosas. Y siempre hay que guardar una equidistancia. No. Aquí hay unos que mataban y otros que eran asesinados. Víctimas y verdugos. Ni más ni menos. Otro asunto. No, quería hacer un... Diga usted lo que crea conveniente. Es que yo no estoy de acuerdo en esto que ha hecho Carmena, en el maltrato que se le ha dado esto. Es que, y tampoco estoy de acuerdo en que todas las víctimas son iguales. No, señor. Para mí no. Para mí ha habido 820 iguales y una que no. Y es la de Blanco. ¿Y por qué la de Blanco es diferente? Porque la de Blanco me advirtieron, me la radiografiaron, la escuché, un asesinato me tuvieron a 24 años, no fue un asesinato, fue una ejecución. Una ejecución. Y los demás no fueron asesinatos, no ejecuciones. Cuando ponían una bomba, incluso había gente que no tenía nada que ver y que probablemente el terrorista ni siquiera quería matarle, pero pasaba por allí y le mataban. Eso es un asesinato, pero no estaba premeditado. Y ahí podemos meter a los 820 muertos de ETA. Pero hay uno que es Blanco, que es el 821, y que a ese nos lo anuncian, nos lo dicen. Estamos 48 horas todos pendientes y a las 4 de la tarde pues le ejecutan. No es aquello de que pusieron la bomba o tal. No, en este caso tal. Y sentimos todas las muertes. Mira, ¿cuándo toma uno conciencia además del terrorismo?
pues toma uno conciencia, porque hasta entonces, hasta estas fechas y tal, es cierto que ya, joder, que ha estado 40 años dando la lata, ¿eh? No ha estado 4 semanas, ha estado 40 años. Pero fíjate, veíamos a veces que mataban a un miembro de las Fuerzas Armadas, o a un guardia civil, o no sé qué, como algo lejano, y eso que no estábamos tan lejos, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la muerte del inspector Samperio, de Los Corrales, que fuimos 4, el alcalde y 3 concejales, a Bilbao, a la Plaza Moyúa, que era donde estaba la capilla ardiente, y lo he contado estos días porque venía a cuento, ¿no? Cómo nos impresionó llegar a Bilbao a eso de las 11:30 de la noche y estar en la ciudad vacía, que impone. Llegar a una gran ciudad, ir por las calles, no ver ni un alma, como se suele decir, pues impone. Cuando salimos a las 2 de la mañana, todavía peor, ¿no? Pero llegar, estar con el concejal, que era hermano de un concejal del PSOE en Los Corrales en aquellas fechas, ver la escena familiar, a gente que conoces, además de verlos todos los días. Ya no es, por eso te pones en el pellejo de, ¿no? Y luego enfrentarte al féretro y ver el efecto que produce un disparo en la cabeza en una persona es muy duro. Y es cuando reflexionas y dices, ¿cómo puede haber gente capaz de hacer esto? Que yo soy todavía más duro, creo que no merece la pena, será porque me voy haciendo mayor, pero no merece la pena pegarle un tiro a nadie, ni por política, que es algo muy mundano y banal al fin y al cabo, ni por patrias, ni por dioses, ni por nada. No merece la pena pegar un tiro o 2 en la nuca a alguien por defender esos valores. Estoy hablando de defenderlos internamente, o sea, de pelear internamente, que es el caso que nos ocupa, no de guerras que puedan suceder desafortunadamente con otros países o con otras. Eso es otro asunto, no, internas. Esto es, y entonces tomas conciencia cuando ves aquello, se te encoge el alma, ¿no? Porque todos habremos visto ya a nuestra edad a un cadáver, ¿no? Gente fallecida por causas naturales, incluso yo los he visto por accidentes, incluso los he tenido en mis años que me tocó sacar a gente ahogada de pantanos y del mar, ¿no? Pero nunca, obviamente, y felizmente había visto a alguien con un disparo en la cabeza hasta ese día, ¿no? Y eso es horrible, es horrible. Y entonces tomas conciencia de decir, tiene que ser dramático porque nuestro vecino y amigo es el número 800. Pero es que ha habido 799 familias que han pasado por esto antes, que tú obviamente no lo has visto, pero que ha sucedido algo así. Esto no se puede olvidar. Y con todo, los metes ahí y a uno de todos le ejecutaron. Sí, pero ese es el matiz. ¿Sabes por qué fue también importante la cuestión? Bueno, el hecho. Y es que fue el día en que los vascos dejaron de ser cobardes. Sí, lo ha comentado Es Sergio. muy importante. O Igor, me parece que... Aparte de ese testimonio, hay miles. Yo recuerdo una vez charlar con Rafael Calvo Ortega, que él es ministro de Trabajo y tal. Dice, cuando mataban a gente de UCD, dice, íbamos y estábamos en el funeral y en el entierro estábamos 4. Pues bueno, sí. Esto cambió. Y hizo algo también algo muy importante que nadie ha recordado estos días. Yo lo recuerdo perfectamente. Programas de televisión en directo, televisión nacional en directo, entrevistando a políticos mientras se desarrollaba o se iba a iniciar la gran manifestación que se hizo en Bilbao. Caras de susto. ¿Sabéis por qué? Porque la manifestación no la organizó ninguno de ellos. La manifestación la organizó la gente, organizada, Basta Ya, en fin, todo este tipo de organizaciones. Fue una manifestación brutal en Bilbao. Y recuerdo muy bien, lo tengo muy grabado, la cara de circunstancias que tenía Arzallus, era uno de los que entrevistaban eso. Era como decir que esto se nos ha ido de las manos, que la gente está hasta el gorro, que la gente ya ha dicho estamos hartos de toda esta historia. Fue un poco, y fue muy importante eso, cómo la sociedad civil pasa de la clase política y dice, ya vale. Es que el movimiento que se vivió en Ermua... Claro.
Hermoa fue, yo creo que donde ya se desató toda la emotividad y esa fuerza desde dentro que se tenía. Tú recordabas dónde estabas en los Sanfermines. Yo recuerdo aquel fin de semana que yo viví muchísimas horas con Ricardo Bueno, toda la concentración que se hizo y demás, y después en la corporación esperando esos momentos que eran el desenlace, y aquellas imágenes cuando el padre venía a casa y con aquella angustia preguntaba, y ya sabían lo que había ocurrido, y aquel hombre en el portal de su casa se le decía y cómo llegaban y demás. Yo recuerdo aquella primera marcha, y lo contaba estos días Carlos Torica, el alcalde de Hermoa, cómo para poder romper con toda la rabia y la emoción que llevaban dentro empezaron a andar por las calles de Hermoa, porque si no hubiera sido, la verdad que un enfrentamiento brutal. Y fue un antes y un después, porque yo creo que todos, no se puede olvidar a nadie. Yo recordaba esta mañana con Arturo a José María Rian, aquel ingeniero de la nuclear, que fue la primera foto que se vio en blanco y negro en aquella cuneta. Las cunetas de este país tienen una historia extraordinaria, y luego seguramente que todos nosotros, por la cercanía que vivíamos con los socialistas y con concejales del PP en el País Vasco, como tú comentabas, con Samperio y con otros, pues desgraciadamente hemos hecho mucha presencia y mucha compañía, que era lo lógico, ¿no? Y entonces no he entendido la postura que han tenido algunos responsables públicos en el reconocimiento a la figura de Miguel Ángel Blanco, porque en Miguel Ángel Blanco se vio reflejada muchísima sociedad de este país, muchas familias normales que sus hijos estudiaban o trabajaban, que tenían un compromiso público, y que nos fueron diciendo que ese chantaje permanente, y si no, la ejecución a la que tú aludías, ¿no? Pero después nosotros hemos vivido el episodio de Edu Madina, o cuando Ernest Lluch dijo yo estoy aquí, para mí es muy fácil que me encuentren, como fue, y han sido tantos otros. Pero es que a partir de aquel momento, la imagen de cuando los Echanchas se quitan el casco y se descubren y se encuentran y demás, rompió algo en la sociedad que era tristemente necesario hacerlo, ¿no? Y entonces yo creo que son esos momentos en los que no te gusta estar, no te gustaría compartir, pero que realmente hay que hacerlo desde el profundo respeto de todo lo que ha supuesto y de lo que nos ha ayudado, yo creo que a madurar también como sociedad, porque la propia sociedad del País Vasco y la clase política del País Vasco, yo creo que ahí, cuando tú decías la imagen de Arzallus en aquella impresionante manifestación, estaba totalmente despistado, perdido, o sea, que yo les había venido sobrevenidos, y lógicamente tenían que estar ahí, pero sí que ha sido un antes y un después para hacer una parada y ese abrazo que a veces necesitas. Fíjate que creo que antes a lo largo de la tertulia hemos tenido ocasión de decirlo, no, pero vuelve a surgir el mismo problema, y es que todo esto que estamos comentando, ¿no? Que si yo cuento algo, a ti te recuerda otra anécdota, Rafa, tal, ay amigo, y seguramente que ha gustado, y a ti también, aunque seas más joven, pero es que ya hay mucha gente que todo esto no lo vivió, que todo esto no lo ha sentido, que es una historia del abuelete, y que en realidad, aunque no hace tanto tiempo que ha ocurrido, ya no le dan ese valor que sí le damos nosotros a lo que pasó en este país, tanto a ETA como lo que pasó antes del año 75, ¿vale? Le damos cada cual esa dimensión, y ahora ya hay demasiada gente metida además en política, gente joven, que esto no quieren hablar de ello, que es una salida muy buena que empleamos los españoles cuando no tenemos ni idea, y de a mí esto no me interesa, yo no quiero hablar de esto, yo, en realidad es que no sabes qué decir, pero bueno, vale. Y entonces, pero deciden, pero están en posición de decidir, están ahora mismo algunos ocupando cargos institucionales donde no quiero creer, y otra vez me llamaréis ingenuo, ¿no?, que lo hacen con mala intención, sino por total ignorancia, por una total ignorancia, es decir, desconocen hasta tal punto los hechos, la historia, lo que ha ocurrido, lo que ha habido que pasar para llegar donde estamos ahora, que no le dan valor alguno. Y entonces, pues eso, es, ¿qué historia nos está contando este? Esto no tiene valor. Y por eso meten la pata. No es el caso de Carmena, que Carmena tenía que estar curada de espanto además, siendo y teniendo su historia personal de aquella manera.
y tenía que saber lo que es salvar el pellejo por una puñetera casualidad o por una feliz casualidad. Nos vamos con Galería del Coleccionista y volvemos para despedirnos. Bueno, María José, qué preciosidad de bolso llevas, ¿eh? Gracias, Carmen. Es el bolso Cans, lo último del diseñador italiano Lino Corelli. Bueno, me encanta, es una auténtica monada. La combinación del marrón con el negro te queda perfecta. ¿Es de piel? Claro que sí, es de piel auténtica, pero escucha, Carmen, que solo me ha costado 30 euros. ¿En serio? ¿Solo 30 euros? Sí, además viene con 3 complementos a juego completamente gratis. Bueno, no me digas. Sí, sí, mira, lleva esta cartera que están viendo ahí en su pantalla, a juego con una funda de gafas y me queda un tercero. Bueno, sí, porque hemos visto 2, pero ¿y el tercero? Pues mira, el tercero es esta cremallerita, un compartimento para guardar el paraguas. ¿Y por solo 30 euros? Por solo 30 euros. Espectacular, ¿eh? Me parece precioso, magnífico este bolso de Cans. Si a usted también le gusta, llamen ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla y consigan su bolso Cans. Vamos a ver el spot porque me has convencido, desde luego. Tienes algo especial en la mirada, en tu forma de ser. Te gusta cuidar cada detalle. Por eso tu bolso es el bolso Cans de Lino Corelli. Confeccionado con piel auténtica de extraordinaria calidad. Fíjate en su original patchwork en los 2 colores de moda, marrón y negro. Así es muy fácil ir siempre perfecta. Y con todos los detalles de diseño italiano que te encantan. Prácticos bolsillos y compartimentos, asa regulable para llevarlo al hombro o en bandolera y 3 complementos a juego, cartera y funda de gafas realizadas con piel y este práctico paraguas. El bolso Cans es tu complemento ideal. Y ahora puedes conseguirlo junto a sus 3 accesorios de regalo por solo 30 euros. ¿A qué es irresistible? Llama e infórmate sin compromiso. Bolso Cans, con todas las garantías de Galería del Coleccionista. Hemos estado aquí medio que nos tomando vamos? una sidruca somarroza, fresquita. Ahora vamos a tomar otra. Y a picar apetece. unos sobaos el andral, con una quesada. Aquella tenés ganas, ¿eh? A mí la quesada me apetece más ahora. Sí, ¿no? Una quesada está tan jugosa, con productos naturales totalmente ecológicos que da gusto. Bueno, ¿qué tal lo habéis pasado? ¿Bien? Se me ha hecho corto hoy. ¿Sí? Se me ha hecho corto y a Blanca también, porque le hubiera gustado seguramente hablar de algo que hablamos últimamente, pero bueno, si no hay tiempo, pues no hablamos del PSOE y sus elecciones. Tendremos que volver. Oye, el domingo que viene, Por eso el es próximo que- son las elecciones, tendremos tiempo de poderlo debatir. ¿Eh? Seguramente. 5 minutos, nos dicen que tenemos 5 minutos para hablarlo. A ver, ¿qué va a pasar en no, las... por Dios, no. ¿Qué va a pasar en las elecciones del yo- PSOE? Podemos hacer si, quinielas. si solo hay ¿Eh? 5 minutos, se lo cedo a Blanca. Muy bien. ¿Qué va a pasar en esas elecciones? En esas elecciones, pues no sé si el Partido Socialista será capaz de encontrar el camino de recuperación, pero tiene que recuperarse a sí mismo. No es tanto la elección de quién va a ser la persona que ostente la Secretaría General del partido, como la de hacer un análisis profundo de dónde tiene que ir ese partido, de cómo quiere comunicar y cómo quiere recuperar también lo que perdió. El Partido Socialista hace unos años hizo una apuesta errónea ante la moción de censura en el Ayuntamiento de Torrelavega y en Cantabria esa es una consecuencia que la está viviendo todavía y del que va a salir pues herido, dividido y con dificultades. Quedan 2 años por delante a la nueva ejecutiva para hacer partido. Lo primero que tiene que hacer es partido, es recuperar la confianza en sí mismo y trabajar primero con los militantes. Después ya los ciudadanos tienen que ver que ese trabajo en las instituciones serán merecedores o no de la confianza, pero lo primero que tiene que hacer es empezar a tomar en serio que tiene que ser un partido para seguir cambiando la sociedad y no solo para ganar elecciones. Una herida muy profunda. Muy profunda, muy profunda. La verdad es que sí. Yo he escuchado a los candidatos y, en fin, descalificaciones en redes sociales, entre unos y otros, compañeros de partido, palabras mayores. Yo creo que siempre los debates y las divisiones más difíciles son entre la familia, entre los grandes amigos. Sí, ¿no? Tú duele te lo más, dices duele más. con mucha sinceridad, pero realmente llegamos a ser un tanto crueles cuando queremos imponer los criterios, las razones que se explican y que se dan. Y realmente no finaliza nunca, ¿no? Hay
hay un día después y unos días después, pues que van a ser... Yo no creo que va a tener, desde luego, sea cual sea el resultado, no va a tener ninguna reflejo en los acuerdos que hay de gobierno, eso estoy totalmente convencida, conozco bien a la organización y sé que también son gente responsable, pero desde luego que toca hacer una tarea de recomposición, de recuperar relaciones, de trabajar internamente, porque la verdad es que vive una situación de crisis profunda. Pues tendremos mucho tiempo para poder analizar todos estos resultados, todas estas situaciones y bueno, podemos hablar largo y tendido. ¿Nos vamos entonces a tomar una sidruca somarroza? Vamos a ello. Una sidruca somarroza fresquita que da gusto. Nos vemos la próxima semana, hablaremos de muchísimas cosas más. A ser buenos.